Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de videos nueva que estamos creando. Mi nombre es José Prada, ingeniero consultor desde hace unos 20 años dedicado a la protección contra incendios. Y queremos introducir una nueva serie de videos que se llaman los videos FAQ, que son las preguntas más comunes que nos suelen hacer a nuestro blog www.joseprada.com, y que consideramos que podemos hacer una suerte de ayudas audiovisuales para responder dichas preguntas y hacerlo más accesible a la mayoría. Entonces, este primer video se refiere a las preguntas más frecuentes sobre la tubería superficial de sistemas de rociadores, mangueras y similares. Entonces, aquí vamos a resolver algunas de las preguntas más comunes relacionadas con este tema. Entonces comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿la tubería exterior o superficial del sistema contra incendio debe ser listada? Entonces, de acuerdo a la sección 7.3 de la NFPA 13 de 2019, todas las tuberías superficiales del sistema deberían cumplir o superar lo establecido en uno de los estándares o normas de fabricación de tubería o de materiales de la tabla 7.3.1.1 o estar de acuerdo con la sección 7.3.3 de la NFPA 13. Todas son en base a la edición 2019, salvo indicación contraria. Entonces, la respuesta a este lector es que no hay un requerimiento específico o taxativo de la NFPA 13 de que la tubería metálica superficial para el sistema de rociadores debe ser listada, o que en general sea UL o FM, o UL y FM en un caso específico. De hecho, la sección 7.3.3.1 establece que otros tipos de tuberías que hayan sido investigadas para su uso en sistemas de rociador automático podría ser permitida cuando se instala de acuerdo a su listamiento. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la NFPA 13 no limita el uso de tubería listada o cualquier otra tecnología en general con características distintas a lo establecido en la tabla 7.3.1.1, y deberían ser instaladas de acuerdo a su listamiento, más sin embargo no le exige obligatoriamente. La NFPA 13 no exige para tubería superficial metálica que la tubería sea listada. Solamente debe cumplir con unos requerimientos de estándares de fabricación o de materiales de las tuberías. Aquí se citan dos que son los más comunes: el ASTM A795 y el ASTM A53. ¿De acuerdo? Estos dos estándares son muy comunes y en ninguno de los casos la norma requiere que esta tubería, además del estándar de fabricación, tenga que ser listada. En estos casos y los otros de la tabla 7.3.1.1 solo debe verificar el marcado de la tubería y pedir el certificado de origen de la misma. El marcado es un letrero que le imprimen a la tubería, ¿sí?, una vez que es fabricada, indicando cuál es su estándar de fabricación o el estándar del material con que está siendo hecha. ¿Ok? Entonces, lo único que usted debería solicitar a su proveedor es un certificado de calidad, un certificado de origen y la especificación de fabricación de la tubería. Entonces, el hecho de que la tubería sea listada es un valor agregado, no es una obligación. Y en estos casos hay muchos fabricantes y muchos proveedores de tubería listada, que puede ser UL, FM, UL o FM o cualquier otro listamiento que sea aceptable por la autoridad competente. Siempre y cuando usted compre tubería listada o aprobada, debe pedir un certificado de cumplimiento, un certificado de compliance, y adicionalmente a eso un certificado de origen de la tubería, porque hay empresas inescrupulosas que venden tubería de segunda usada. Tiene que tener cuidado con eso, sobre todo si hace trabajo para FM. Si hace una instalación o un diseño para FM, usted debe suministrar, sobre todo los instaladores, los certificados de origen, aparte de los certificados de cumplimiento, porque puede ser que la tubería, sí, efectivamente el fabricante
aparezca con un certificado de cumplimiento, pero que esa tubería no sea de primera calidad. Otra pregunta que suelen hacer es que si la tubería exterior o superficial del sistema contra incendio tiene que ser sin costura. Esto también es una pregunta muy común, forma parte del oscurantismo de los sistemas contra incendio y en realidad no hace falta que la tubería sea sin costura. La misma tabla 7.3.1.1 de la NFPA 13 le dice que la tubería, al cumplir con estos estándares, puede ser soldada o electrosoldada. ¿Okay? Entonces no hace falta que la tubería sea sin costura. ¿Ok? Copiando la tabla 7.3.1.1 en inglés, para hacerlo mucho más fácil de entender, nos dice que la tubería puede ser welded o electrical resistance welded. Es decir, que puede ser tubería con costura. Puede usar tubería con costura o puede usar tubería sin costura. O sea, welded or seamless. No hay ninguna restricción. Igualmente nos preguntan, bueno, está bien, lo que usted dice está muy bueno, es muy chévere, pero ¿eso aplica también para los sistemas de manguera, la sala de bomba, etcétera? Sí, si usted revisa, por ejemplo, en la NFPA 14, la tabla 4.2.1, se va a dar cuenta que hace referencia también a similares estándares de fabricación de tubería a los que se usan en la NFPA 13. Y se va a la NFPA 20, por ejemplo, el manual de la NFPA 20 dice que la tubería del sistema de bombeo de la fire pump debería ser similar al especificado para el resto del sistema de extinción. ¿De acuerdo? Entonces, si está utilizando tubería de un estándar para los rociadores, puede utilizarla perfectamente para la sala de bombas. Otra pregunta que hacen mucho y que es bastante fácil de responder si se lee con detenimiento la norma, es que según la norma, suponemos que la NFPA 13, en la pregunta no lo dice, ¿hasta qué diámetro de tubería puedo usar tubería Schedule 10 ranurada? Entonces, en este caso debemos acotar que usted puede usar tubería Schedule 10 ranurada solamente para soldar o ranurar por laminación. Es decir, si hablamos de tubería Schedule 10, hablamos de ranuración por laminación, o también llamado ranuración por deformación o el roll groove. ¿De acuerdo? De acuerdo a la sección 16.3.2, se deben cumplir con unos espesores nominales mínimos de paredes para utilizar tubería Schedule 10. Entonces, esto está resumido en esta tabla para hacerlo mucho más fácil de entender. ¿De acuerdo? Entonces, para tubería soldada o ranurada por deformación, la norma establece hasta 300 libras grosores mínimos de pared de tubería, como se muestra a continuación. Entonces, para un diámetro de 1 hasta 5 pulgadas, usted puede utilizar Schedule 10 sin ningún tipo de restricción. De 6 pulgadas, usando Schedule 10, ranurada por deformación, el grosor de pared de tubería debe ser mínimo 0,134 pulgadas. Para 8 y 10 pulgadas debe ser como mínimo 0,188 pulgadas. Y para 12 pulgadas debe ser mínimo grosor de pared 0,330 pulgadas. Si nos fijamos en una tabla que aparece en los anexos de la norma en la sección A16.3.2, hay una tabla de Steel Pipe Dimension o dimensiones de tubería metálica, donde dependiendo del diámetro nominal de la tubería, para Schedule 10 nos dan unos grosores de pared, unos wall thickness, ¿de acuerdo? En pulgadas. Si verificamos, para 6 pulgadas el grosor de pared es 0,134 pulgadas en Schedule 10, para 8 pulgadas 0,188, para 10 pulgadas 0,188. Esto quiere decir que usando la tabla de la sección A16.3.2, yo podría ranurar tubería Schedule 10 por deformación con esta tabla hasta 10 pulgadas sin ningún problema. Para 12 no tenemos información. Entonces, haciendo uso de la tabla de la sección A.16.3.2, yo podría ranurar por deformación tubería Schedule 10 hasta 10 pulgadas. ¿De acuerdo? Esto es teórico porque esto obviamente es una tabla teórica que pudieron haber sacado de cualquier parte.
Muy bien. Entonces, ¿qué debe hacer usted antes de decir hasta qué diámetro puede ranurar? Entonces usted debe sugerir marcas de tubería y usted debería verificar la tabla de espesores de la tubería que está comprando. Si es el diseñador, tiene que decir, bueno, estas son las tuberías que deben usar. Si es el instalador, debe preguntarle a su proveedor por las tablas de espesores. Entonces ponemos aquí un ejemplo de un caso que conseguí en internet, que es esta tubería marca Nucor Tubular Products. Fíjense ustedes que para esta tubería STMA 135 de Schedule 10, en los diámetros nominales que se muestran a continuación, yo tengo que en el diámetro de 6 pulgadas tengo un espesor de tubería de 0,134 pulgadas, o sea que sí cumple. Y para 8 pulgadas de 0,188, entonces quiere decir que sí cumple. De acuerdo a este fabricante, yo solamente podría utilizar Schedule 10 ranurado por deformación hasta 8 pulgadas. ¿Ok? Y no puedo decir de 10 ni de 12 porque no tengo información en la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, siempre el diámetro máximo para usar tubería Schedule 10 dependerá del fabricante de la misma. Y eso lo debe revisar usted como diseñador o como instalador. Y la última pregunta por esta oportunidad es, según la norma, suponemos en FPA 13, ¿se deben usar ciertos tipos de tuberías de acuerdo al riesgo? Entonces, la respuesta es que la NFPA 13 no restringe o exige taxativamente esto. Sin embargo, los análisis de riesgo cuantitativos y los análisis de radiación que usted haga podrían sugerir el uso de tuberías de mayor resistencia al fuego o su protección, o el grosor de pared, etc. El melting point, como un dato de información referencial, del acero es de aproximadamente 1425 a 1540 grados centígrados. Y teóricamente los rociadores deberían actuar mucho antes de que el entorno llegue a esa temperatura como para fundir la tubería. Entonces eso quiere decir que se puede utilizar tubería de acero en diversos riesgos. La norma no lo restringe, pero si usted va a hacer un análisis, en la mayoría de los casos los rociadores se activan mucho antes de que la temperatura del techo llegue a este valor. Sin embargo, en otras aplicaciones debería revisarse la radiación a la que esté expuesta la tubería antes de la operación del sistema de extinción. ¿De acuerdo? Bueno, esto es todo por esta oportunidad. Le agradecemos pues las preguntas que hacen en nuestro blog www.joseprada.com. Cualquier otra pregunta la pueden hacer también a nuestro correo electrónico jose.prada@joseprada.com, y esperamos que lleguen muchas preguntas para poder seguir haciendo estos videos. Muchísimas gracias.